Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Las naves humanas son la excepción. Durante décadas, la velocidad de la luz fue el límite absoluto. Nadie podía viajar más rápido que eso sin importar cuánta energía o ingenio se aplicara. Yo crecí estudiando esa verdad como si fuera una ley inmutable del universo, hasta que dejó de serlo. La humanidad no rompió esa barrera acelerando sus naves. ¿Cómo explicarlo? Básicamente, rodearon esa barrera. Aprendieron a mover el espacio mismo alrededor de ellos, a deformarlo, a doblarlo, como si fuera tela. Y así, el límite dejó de existir, o al menos, el antiguo límite. Pero cada avance trae su propia condena. Lo que encontramos fue algo peor. El límite espacial. No es un muro visible, no hay una línea marcada en el vacío, es más bien como tensar una banda elástica hasta su punto máximo, y llega un momento en que el espacio simplemente se niega, se resiste, y cuando lo hace, no empuja suavemente, aplasta. Aprendí que no es un límite que realmente se pueda alcanzar, es teórico, como la velocidad de la luz para los objetos con masa. Antes de llegar ahí, el espacio mismo te destruye por intentar desafiarlo. La presión aumenta, la estructura falla y la nave se desintegra mucho antes de tocar ese punto imposible. Sin embargo, no todas las naves son iguales. Las más pequeñas, las más estilizadas, las que cortan mejor el espacio, pueden acercarse más antes de que el universo decida castigarlas. Y ahí es donde entra mi nave. El interceptor C-13 es lo más cercano que la humanidad ha llegado a ese límite sin morir en el intento, diseñado para una sola persona, construido con un único propósito: perseguir y destruir amenazas imposibles antes de que alcancen su objetivo. No es elegante, no es cómodo, es motor, alas, voluntad y mucha suerte. Yo soy Darren Knights, piloto de un C-13, asignado a la nave de guerra Andromeda's Child. En ese momento, estábamos a 114 horas espaciales del mundo colonizado de Nirvine, mi hogar. La misión parecía sencilla al inicio. Una nave de guerra había sido secuestrada semanas atrás por saqueadores. No eran soldados experimentados, pero sí lo suficientemente desesperados como para hacer algo estúpido y peligrosamente ambicioso. Habían tomado el control de un arsenal completo y lo estaban usando para extorsionar a Nirvine. No duraron mucho. La Andromeda's Child es muy superior, lo supe desde el primer intercambio. Ellos tenían valentía, nosotros precisión. Ellos tenían intención, nosotros experiencia. Pero cuando se dieron cuenta de que no podían ganar, hicieron lo único que podían para asegurarse de no perder solos. Dispararon todo, no contra nosotros, sino contra Nirvine. Recuerdo ese momento con una presión en el pecho. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Los interceptores salimos como una tormenta, cada uno fijando objetivos, destruyendo proyectiles antes de que pudieran avanzar demasiado. Hicimos nuestro trabajo, pero no fue suficiente. Hubo uno que no pudimos alcanzar. Lo vi atravesar el campo de combate como si el resto del universo no importara. Más rápido, más agresivo y rozando algo que ningún objeto tripulado debería tocar. Un torpedo rompe planetas. Esa cosa no debería haber sido activada nunca. Alguien en esa nave robada debió pasar días enteros rompiendo protocolos, esquivando bloqueos, forzando permisos imposibles, solo para lanzar ese último golpe. Mi interceptor, con su diseño afilado, puede alcanzar el 79% del límite espacial sin desintegrarse. Ese torpedo no tenía piloto que proteger, era más como una bala que como una nave, y eso le permitía ir más allá, mucho más allá. Lo vi alcanzar el 87%. A ese nivel, el espacio empieza a cobrarse su precio. El metal se arranca solo, la estructura
se deforma. El objeto se afila y se convierte en una aguja, sacrificando todo para seguir avanzando, hasta impactar con la fuerza de una estrella de neutrones comprimida en su núcleo. No había forma de que Nirvain sobreviviera a eso. Notifiqué inmediatamente que uno había pasado. La respuesta fue rápida, lógica y completamente inútil. Estaba demasiado lejos. Nadie podía alcanzarlo. La orden era la retirada. Avisar a Nirvain para que desplegaran sus propios interceptores. Pero yo sabía la verdad. Nirvain no tenía interceptores. Era una colonia joven, de apenas unos 50 años desde su fundación, sin infraestructura militar real, sin capacidad de defensa ante algo así, y cuando ellos respondieran para decirnos eso, ya sería tarde. No lo pensé demasiado, simplemente me negué. No había tiempo para explicar ni para discutir. Si dudaba un segundo más, ese torpedo avanzaría lo suficiente para volverse inalcanzable incluso para mí. Giré la nave, apunté hacia Nirvain y empujé el motor a fondo. Lo que estaba haciendo no tenía precedentes. Ninguna nave pilotada por un humano había llegado tan cerca del límite espacial y sobrevivido para contarlo. Yo lo sabía, todos lo sabían, pero en ese momento el conocimiento simplemente dejó de importar. Lo único real era ese punto brillante al frente, el torpedo. Lo vi antes de que mis sensores pudieran confirmarlo. Pude ver una estela desgarrada como un cometa moribundo, soltando fragmentos de sí mismo mientras el espacio intentaba arrancarlo pieza por pieza. Era grotesco y aterradoramente hermoso. Sabía que si lograba acercarme un poco más, solo un poco más, estaría dentro del rango necesario para detenerlo. El espacio a mi alrededor ya no era pasivo, no era vacío. Se sentía de una forma extraña, consciente, como si todo lo que me rodeaba estuviera reaccionando a mi presencia, presionando, cerrándose, cuestionando mi avance, no con palabras, sino con una fuerza que se volvía cada vez más insoportable. Mi nave también respondía, podía sentirla resistir. Las alas se desprendieron primero. No fue una explosión, sino un desgarro limpio, como si el universo las hubiera reclamado. Luego, el visor comenzó a agrietarse, curvándose hacia adentro, deformando la luz de las estrellas hasta volverse cuchillas brillantes. Los paneles se soltaron, las uniones se dieron, pero el núcleo seguía firme. Ella seguía conmigo. Mis manos no se movían, no podían. Estaban ancladas a los controladores con una mezcla de fuerza y fe. No pensaba soltarme mientras ella siguiera luchando. Llegué al 89%, 90%, 91%. Había llegado. El torpedo estaba dentro de mi alcance, pero ya no tenía armas. Ni siquiera importaba. A esa distancia de límite, ningún sistema convencional habría funcionado de todos modos. Todo se reducía a una sola opción. Yo, la nave y una trayectoria. Aceleré aún más y lo rebasé. 2 líneas de luz cruzándose en la oscuridad, ambas desgarrándose mientras el espacio intentaba destruirlos. No había margen de error, no había tiempo para corregir. Giré apenas lo suficiente. Fue un ajuste mínimo, preciso, suficiente como para rebasarlo solo un poco. Sentí como los fragmentos de mi propia nave, arrancados por la presión, salían despedidos hacia el torpedo, acumulándose en su superficie como una costra irregular. Y fue suficiente. Lo vi perder estabilidad. Su forma perfecta se rompió, y entonces el espacio lo atrapó. El torpedo se desintegró casi al instante, aplastando y detonando fuera del túnel espacial, todavía a 23 horas de distancia de Nirvain. Había funcionado. Lo habíamos logrado. Solté los controles por primera vez.
Mi cuerpo cayó contra el asiento, temblando con la nave. Me obligué a mirar el panel de integridad. No debía haberlo hecho. Demasiados sistemas habían fallado, demasiados para contarlos. La estructura estaba colapsando. El mensaje era claro, frío y completamente inevitable. La destrucción total era solo cuestión de tiempo. Entre todos los sistemas muertos, hubo uno que pesó más que los demás. Los frenos. Ya no tenía frenos. Mi nave había dado absolutamente todo para traerme hasta ese punto, pero ahora no había forma de que nos pudiéramos detener. Miré adelante, aunque ya casi no quedaba nada que ver con claridad. Nirvine estaba a 21 horas espaciales y solo había dos posibles finales. En uno, impactaría contra el planeta a una velocidad cercana al límite. No sería una extinción total, pero sí una tragedia, un golpe equivalente a un meteorito, y muchos morirían, pero muchos más ya se habían salvado. En el otro final, el espacio terminaría lo que había empezado, y nos aplastaría antes de llegar. Seríamos los únicos en caer. Así que respiré hondo, sentí mis huesos vibrar junto con el casco moribundo, y tomé una decisión. Empujé el acelerador al máximo. 92%, 93%, 94%. El espacio ya no solo se resistía, ahora atacaba con una intención absoluta. Sentía cómo el túnel se cerraba más y más, como si quisiera aplastar el motor y la cabina con una fuerza definitiva. Pero mi nave ya no gritaba, ya no protestaba, solo resistía y seguía adelante. Su estructura, que no debería de haber seguido existiendo, se mantenía firme por pura terquedad, por algo más que ingeniería, algo que no se podía medir, algo quizás humano. Cerré los ojos y acepté lo que venía. 95%, 96%, 97%. Y entonces, algo cambió. No fue una ruptura, no fue una victoria. Si lo tuviera que describir sería como una comprensión. La presión seguía ahí, pero ya no se sentía hostil. El espacio, ese mismo que nos había estado destruyendo, pareció empezar a suavizarse, como si entendiera, como si reconociera lo que estábamos haciendo. Por primera vez, desde que todo comenzó, dejó de sentirse como un enemigo. Ya no éramos fuerzas opuestas, éramos algo más cercano a aliados obligados por circunstancias imposibles. Pero bueno, el túnel seguía cerrándose, sí, pero las estrellas cambiaron. Las líneas afiladas de luz se transformaron en planos infinitos de color, extendiéndose en todas direcciones, como si el universo, en lugar de aplastarnos, nos estuviera envolviendo. 98%, 99%. Y luego, nada. Dicen que solo había dos formas en las que esto podía terminar. La primera, que yo impactara contra Nirvine a una velocidad cercana al límite espacial, pero eso nunca ocurrió. La segunda, que mi nave fuera destruida por el espacio antes de llegar, pero aunque encontraron los restos del torpedo en ese estado, nunca encontraron nada de nosotros, ni fragmentos, ni señales, nada. Algunos, los que entienden cómo funcionan realmente las naves humanas, sugieren una tercera posibilidad, que aquello que hace únicas a nuestras naves, eso que no aparece en los planos, eso que no puede replicarse, actuó una vez más, que en el final, mi nave no obedeció las leyes del universo, hizo una excepción y me salvó.
Esta historia me recuerda mucho a otra que ya trajimos al canal hace 2 años, la que se titula Las voces de las armas. Si no la has visto, te la dejo aquí anclada para que la veas. Está 100% recomendada. Se podría considerar esta historia que les acabo de traer como una secuela de esa, si así lo quieren ver. Pero bueno, si te gustó el video, me ayudarías demasiado comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. De verdad, no importa qué pongas en los comentarios, siempre y cuando pongas algo medianamente positivo. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar las campanitas. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, yo te lo agradecería demasiado. Me ayudarías a seguir trayendo contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de 1 año conmigo en este estanque de renacuajos.